Qué alegría poder compartir un día más, miércoles, estamos ya a mitad de la semana está avanzando, pero Dios ha sido bueno en su palabra, ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido poco a poco ir conociendo, ¿no? Desde la ilustración de la semilla que debe caer, debe morir y de ahí dar buenos frutos, de cómo aprender a escuchar la voluntad de Dios, cómo aprender a escuchar, cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. Y algo que destruye la voluntad de Dios es la autosuficiencia. Pensar que yo, porque soy pastor, yo lo puedo todo, o pensar que porque tengo años en la iglesia yo lo sé todo, o por pensar que soy fuerte, que sé tomar buenas decisiones, no necesito de Dios. La autosuficiencia destruye la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para el estudio de este miércoles tenemos una vez más a nuestra hermana Irma. Hermana Irma, bienvenido a este set, bienvenido a este programa, La Iglesia en Estudio. Una vez más, pastor, claro que sí. Muchas gracias y bueno, vamos a avanzar porque se nos va el tiempo, ¿no? Y vamos a hablar en relación a la autosuficiencia. Esperamos en el Señor que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros a no estar en este nivel de autosuficiencia, sino más bien en el nivel como estudiamos la semana pasada de David, en un estado de humillación, de sumisión, ¿verdad? Y para no ser autosuficientes y saber que ya tenemos toda la lección que no sean nuestras palabras, correcto, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea quien dirija el estudio de este día. De esta hora. Señor, en esta hora te damos las gracias, porque hasta aquí, Señor, tú has sido delante de nosotros. Tú diriges cada paso y queremos poner en tus manos nuestra vida. Queremos poner en tus manos nuestra voluntad y que a través de nuestra obediencia tu nombre pueda ser glorificado y exaltado. Gracias, Señor, por escucharnos en esta hora. Y gracias porque aún aquí permaneces en medio de nosotros. Suplico, Señor, que tú puedas bendecir de una manera muy especial a cada uno de los televidentes que nos escucha. Y también una oración muy especial queremos pedir por los muchachos, por las jóvenes, Señor, que están detrás de cámaras para hacer posible esta grabación. Gracias, Señor, porque hay muchos alrededor del mundo que nos sintonizan. Hay muchos alrededor del mundo, Señor, que ven este canal del Evangelio Eterno. Sigue bendiciéndolo, por favor, y gracias por este segmento de La Iglesia en Estudio. Bendice al pastor Romero, Señor, donde quiera que se encuentre, y por favor, protégelo y tráelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta y la otra semana el pastor Romero está fuera de California, teniendo una agencia de lo que es trabajar también, ¿no? Está haciendo algo personal, pero el Señor guía cada una de las cosas. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Así que, pastor, yo sé que él está viendo nuestra programación. Le enviamos un saludo de acá, de donde usted envía saludos. Ahora le enviamos un saludo para usted, para su esposa y para su hijo allá donde ustedes están. Que el Señor los bendiga grandemente. La autosuficiencia. Yo quiero leer literalmente lo que dicen las primeras líneas de la lección de este día miércoles 14 de septiembre. Cuando Eva pecó en el jardín de Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. Ella estaba muy claro de cuál era la voluntad de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para discernir por sí sola lo que era bueno. Confió en su propio juicio. Cuando dependemos de nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problema. Creer que lo puedo todo. Creer que a mí no me va a pasar. Creer que eso solo le puede pasar a otro y no a mí. Recuerdo a alguien muy cercano a mí en mi niñez. Lo mirábamos como un ejemplo
a seguir, cuando uno crecía, decía, no, a mí me gustaría ser como él, no voy a dar su nombre. Pero un día llevaron el nombre de él a la junta. Yo en mis 15 años ya entré a una junta ya de iglesia y comenzaron a hablar de él diciendo que lo habían visto en un lugar donde se reúnen ahí los jóvenes para hacer las cosas de jóvenes. Disfrutar de la música de este mundo y todas las cosas que los jóvenes que no temen a Dios hacen. Y una hermana lo había visto a él ahí. Así que ella llevó la información directamente para la junta y lo llamaron en sí a él porque él estaba ahí. Y él dice, sí, yo estuve en ese lugar, pero yo no voy para disfrutar, yo voy para hablarles a mis amigos y darles un ejemplo. Al comienzo pareció buena, ¿no? Buena, ¿no? Pareció buena, ¿no? Y él dijo, yo no voy a caer en eso que yo sé que no hay que hacer. No pasó mucho tiempo y él se alejó de la iglesia. Por eso el Señor dice que lo que tú contemplas, ¿no? Y se me viene a la mente esa palabra, yo no voy a caer en lo que otro joven cae. Cuando nos acercamos al fuego, nos quema. Nos podemos quemar. Cuando no tomamos decisiones correctas. Ah, no, pastor, yo sé bastante de Biblia, yo tengo buen conocimiento. Eso no es para mí. Ese consejo no es para mí porque yo soy fuerte, yo soy el rey, yo tengo el dominio. Yo lo puedo hacer, pastor. Yo no soy débil. No juguemos con fuego. No nos aferremos a nuestra propia fuerza. Confianza, no nos aferremos seguridad, a nuestra propia confianza. Porque el que esté pensando en que no puede caer, es candidato a poder alejarse de las cosas de Dios. Y mire, ahorita que está mencionando usted esto, aquí hay una nota muy importante de Historia de Patriarcas y Profetas donde dice, la misma confianza ciega en sí mismo le condujo a rechazar la reprensión de Samuel, hablando en relación a Saúl. Saúl reconocía que Samuel era un profeta enviado por Dios, por consiguiente, debería haber aceptado el reproche, aunque él mismo no pudiese ver que había pecado. Si hubiera mostrado dócil para ver y confesar su error, esta amarga experiencia le habría resultado en una salvaguardia para el futuro. O sea que a veces la misma confianza en nosotros mismos, lo que estamos estudiando esta semana, autosuficiencia, nos ciega a no ver lo que debemos ver. Ayer estábamos estudiando que necesitamos escuchar. Ahora estamos viendo que necesitamos no confiar en nosotros mismos, ¿no? Sino vemos dos personajes aquí con actitudes diferentes, pero que llegaron a una misma crisis, el pecado. Correcto. Eva, y ahora que usted mencionó al profeta Samuel con el rey Saúl, vamos a abrir la palabra de Dios y voy a pedir a la hermana que usted sea la que nos lea los versículos que nos están pidiendo. Son bastantes, pero nos va a ayudar a entender la historia de Samuel y por qué la autosuficiencia lo llevó a alejarse de la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14. Hermana querida. Ahí va. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal.
5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gadad y de Galaad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué interesante historia, ¿no? Pero muy triste, pastor. Triste. Claro que sí, triste, ¿no? De ver cómo un hombre ejemplar, se podría decir, temeroso de Dios, porque al comienzo fue escogido por eso. No había uno mejor que él para ser rey. La hermana Elena Escobar dice que su aspecto, su forma notaban que él era un rey escogido para eso. Pero cómo dejarse llevar por malas influencias, poder así. No es que el pueblo pidió, pero aquí vemos 3 cosas, 3 pasos para la autosuficiencia. Primer paso lo encontramos en el versículo 11, cuando llega ya el profeta, Samuel dice: vi que el pueblo. O sea, culpó al pueblo entonces. Vio que había una necesidad. Al ver la necesidad, él dijo: yo soy el Salvador. Sí, claro. Tomó el lugar de Cristo en ese momento. A ver la necesidad. A veces en la iglesia pasa algo, ¿no? Y uno dice: es que yo lo hice porque vi que esta era la necesidad y no hay que seguir haciendo esto. A veces hay personas que se creen los salvadores. Sí, correcto. Samuel dijo: a ver, ¿cómo salvo al pueblo? A ver, vi. El segundo paso para ver si alguien es autosuficiente viene... Y me dije, no, yo lo puedo hacer. Soy capaz. Yo soy capaz de hacer. Y el tercero dice: y me esforcé para hacer eso. Mira 3 cosas que llevó a Saúl a ser autosuficiente. Vio una necesidad y él dijo: yo lo puedo hacer. Vio una necesidad y dijo: entonces yo lo voy a hacer. Y después se esforzó. Cuando él conocía la voluntad de Dios. Primero, el profeta iba a llegar. Pero es que aquí vemos que dice que pasó el tiempo definido en el cual Samuel había dicho: voy a regresar, pero él no supo esperar. Y esto nos lleva a lo que el repaso que hicimos la semana pasada, igualmente con él, o sea, de que él no supo esperar. Elías tampoco supo esperar, ¡pum!, se fue, huyó. El temor, o sea, ese sentimiento que acabamos de decir que a veces el enemigo, ¿verdad? Usted está topando algo especial. Hoy en día mucha crisis espiritual, dentro de la iglesia, es porque no sabemos esperar. Correcto.
Pasó la pandemia, bueno, aún vivimos estragos de las pandemias, no estamos aún como era antes de la pandemia. Han muerto muchos, otros todavía están recuperándose, otros todavía están cayendo. Y la situación está difícil y muchos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué ha hecho Dios por mí? No sabemos esperar. Me he encontrado, hermana Irma, con varias personas que en vez de fortalecer su vida espiritual, están dudando de la venida de Cristo. Dice, ¿y será real que Cristo viene? Yo ya no creo que Cristo venga. Saúl perdió la paciencia. Sí, se desesperó. Dejó de fijarse en Cristo, en sus promesas, y comenzó a confiar en lo que él podía hacer. Eso es autosuficiencia. Lo mismo creo que se nos da el ejemplo de Eva, ¿no? De Eva. Es lo mismo, o sea, llega el punto, ella conocía bien todo, o sea, el plan, el punto era de que no tocara este tal fruto, y cómo al escuchar, ¿verdad? Porque vemos aquí, volvemos al punto de ayer, el saber escuchar, pero ella escuchó una voz errónea. Se detuvo a escuchar, dice, ¿verdad? El Espíritu de Profecía dice que si ella no se hubiese quizás parado a escuchar, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo nosotros ahora, pastor. Estaríamos fuera del pecado posiblemente. Pero porque escuchó la voz equivocada, se sintió ella autosuficiente diciendo, bueno, pues no siento nada, me comí la fruta, no pasó nada, ¿no? Aunque ahí dice, bueno, que sus ojos fueron abiertos, ella se sintió diferente. Lo mismo pasó aquí con Saúl. O sea, tratar de buscar una excusa una vez que nosotros cometemos un error, creo que es lo peor que podemos hacer. Y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a siempre excusar el pecado, no importando qué sea. Siempre estamos acostumbrados a excusar. Hice esto por esta razón. Lo mismo que hizo Saúl aquí. Es que vi que esto, es que me dije esto, es que me esforcé por esto. Y entonces él esperando como, muy bien hecho, Saúl, te felicito. Él esperaba que esto se lo iba a decir Samuel. Pero Samuel le dijo, has hecho locamente, ¿cómo se te ocurre? Y ahí vienen unas palabras duras. Vamos a la Biblia. Yo sé que el tiempo pasa rápido en nuestro programa. Nos gustaría tener todo el día y estar hablando y nos faltaría día. Sí, adelante. Pero el versículo 13-14 es la clave. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, Dios había ordenado, Dios te iba a confirmar tu reino para siempre. Pero mira lo que dice el 14. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, vas a ser cambiado. Qué duro, ¿no? Sí, porque imagínese, después de haber sido un rey escogido, ungido, ahora que vienen y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ser cambiado. Ya no vas a ser primer anciano. Le toca a la gente, pastor. A la gente le toca. ¿Cómo que yo no voy a ser anciano? Si tengo 10 años, 20 años, 20 años 15 siendo años. anciano y ahora me están diciendo que no. Se enoja, se molesta y hasta la iglesia deja. Por una posición que, si tú reconoces que esa posición que tú tienes es porque el Señor te la dio, pues en el momento que el Señor ve conveniente la va a retirar, porque quizás estás agarrando esa posición de una manera errónea, tal como lo agarró Saúl aquí. Entonces hay que saber aceptar cuando se nos llegó el tiempo a descender, como estudiábamos hace 2 días, pastor, a ser siervos. Pero la autosuficiencia le lleva a cometer errores. Alguien va a decir, pero por no esperar, no solamente es el no esperar, sino que dice que él ofreció holocausto. Cuando en la palabra de Dios dice que el holocausto solamente debían ofrecerlo ¿quiénes? Sacerdotes. Los sacerdotes. Miran lo que es el enemigo de Dios llevando a las personas. Hay otras personas que dicen, pero si no guardo el sábado, guardo el domingo, ¿será lo correcto? No. ¿Pidió Dios eso? La palabra de Dios puesta en primer lugar. Clara. Pastor, pero igual yo como bien, ¿no? ¿Qué nos manda hoy Dios? La alimentación. Pastor, no, es que yo hago esto correctamente. ¿Cómo quito la autosuficiencia de mi vida? Y una vez más, la palabra de Dios es la clave. Obedecer a Dios, el obedecer a Dios antes que a nosotros mismos,
nos ayudará a triunfar en esta vida. Si quieres ser derrotado y no ver el reino de Cristo, sigue siguiendo tus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quitemos nuestro yo, quitemos el que yo puedo, el que yo hago, el que yo lo sé todo, el que yo y el que yo y el que yo y que yo, y pongamos a Cristo en primer lugar. Amén. Y el obedecer a Cristo nos hará triunfantes. Amén. Que el Señor la bendiga grandemente, hermana querida, una vez más. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana tenemos una cita especial con nuestro Señor y con tu programa La Iglesia en Estudio. Que el Señor te bendiga grandemente.